en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 15 de mayo, se publica la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Y los fundamentos que tenía esa publicación, pues son artículos muy sensibles, de hecho, desde que México es independiente, ¿sí? En 1821, porque se consideraban artículos confiscatorios de la propiedad privada y sobre todo de la propiedad extranjera. Entonces, a partir de esta publicación, ¿sí? De hecho, ellos mismos, el mismo gobierno menciona que se sustentan en el artículo 25, ¿sí? Correspondiente a que el Estado tiene la Rectoría del Desarrollo Nacional, y el artículo 27, que ese es el de los principales considerados como confiscatorios, ¿sí? Y por ahí cita el párrafo texto que habla sobre el dominio de la nación, ¿no? Que es inalienable e imprescriptible. Ajá. Entonces, si tenemos este porcentaje de 48-52 eh, y hemos definido previamente lo que la privatización implica, y que de hecho en los hechos hemos visto que, por ejemplo, la privatización de la infraestructura pública, ¿sí? En busca de ganancias privadas, pues llega a conducir, no digo que en todos los países y en todos los casos, pero al menos en el nuestro y en algunos países que menciona la autora, sí nos lleva o sí nos ha dirigido a un incremento de los costos, ¿sí? De la ineficiencia, incluso por ahí de aspectos de corrupción, como menciona la misma autora, ¿sí? Y precisamente estas prácticas, pues en algunos casos se ha visto reflejada en el sector eléctrico nacional. Ajá. Y por ejemplo, y a nivel internacional, pues lo que menciona aquí la investigación es que, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Francia, Reino Unido, el mismo Estados Unidos, Argentina, India, Indonesia, Ghana, Perú, Ecuador, Paraguay, etcétera. Entonces, la evidencia internacional te dice, o al menos esta investigación nos lo menciona, es que la evidencia internacional te arroja de que la privatización, si bien es cierto que no necesariamente es mala, ¿sí? Sí ha arrojado algunos resultados de acuerdo a las particularidades que tiene cada país. Y por ejemplo, México, en este caso, pues de acuerdo a la información que ha salido, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente no todo el sector privado, pero así algunos participantes, ¿sí? Pudieran estar participando en este tipo de, digamos, de desviaciones de lo que una buena privatización podría ser, que es lo contrario, ¿no? Obviamente, ganancias privadas, pero que contribuyen al fisco. ¿Qué más? Por ejemplo, reducción de costos, ¿sí? O mantenimiento de costos accesibles, y eficiencia, y sobre todo la parte de ¿cómo decirlo?, de transparencia en el manejo del suministro y la producción del sector eléctrico, ¿sí? Entonces, esta parte es que tiene que ver con lo interno y externo, pues sí, eh, da mucho a la controversia, ¿no? Incluso, pues por eso lo metimos un poco. ¿Ah? Pero sí quiero recalcar, por ejemplo, la parte pues, la ley de leyes así lo marca. Entonces, pues, y bueno, ya más adelante diré mi argumento voy a fijar una posición, vaya, ¿no? Ujú. Hay un elemento adicional que en este momento que comentaba Héctor me vino a la mente y es específicamente lo que se llaman asociaciones público-privadas. Cuando se tiene una llamada APP, es posible que el sector privado participe conjuntamente con el sector público, siendo el sector público el principal administrador. Me vienen a la mente dos casos. Uno, el sector hospitalario. En nuestro país hay algunos hospitales que son propiedad pública, pero son administrados en los servicios básicos y fundamentales por el sector privado. Y ha resultado ser más barato que se trabaje de esta manera a que sea el sector público el dueño de absolutamente todo, todo el hospital y todo el equipo.
En un contexto como ese, definitivamente en términos de eficiencia, yo no vería razón por lo que no se pudiera hacer. Por otra parte, en el sector eléctrico en este momento ya tenemos una parte interesante e importante además de empresas del sector privado, empresas privadas que producen y venden exclusivamente al sector eléctrico. Perdón, al sector eléctrico nacional, concretamente Comisión Federal de Electricidad. Si sumamos estas empresas que venden exclusivamente a CFE, ese porcentaje que tenemos del sector privado en realidad se reduciría. Y esta medida yo no la veo como algo nocivo si permite que se tenga más eficiencia y menores costos de producción. Si esto ocurre, no vería razón por la cual el sector privado no pueda participar. Pero si por otra parte la participación del sector privado abre la puerta para que se tengan elementos de corrupción, para que algunos se enriquezcan en detrimento de los consumidores finales, de los usuarios, ahí sí vería un problema. Entonces, más bien lo que creo que tenemos que considerar es qué tipo de participación privada es relevante y pertinente, porque en definitiva, sí se trata de una cuestión de seguridad, casi te diré que de seguridad nacional. O sea, imagina por un momento que tenemos apagones fuertes en algunas ciudades importantes. Lo que pasaría con el sector financiero, con la industria. Por lo tanto, sí tiene que haber un ente que se encuentre por encima del sector privado, pero sin que ello implique que el sector privado no pueda participar. Solamente está por verse en qué términos, de modo tal que haga que todo sea más eficiente. Entonces, bueno, lo que entiendo es que estamos ante una pugna bastante compleja, ¿no? Que, es decir, no se puede decir que por default liberalizar va a bajar costos, maximizar eficiencia, ¿no? Hacer la generación, transmisión y consumo de energía más eficiente, más inteligente, ¿no? Ni tampoco podemos decir que el control monopólico o incluso una asociación pública o privada por sí mismo den los mejores resultados, ¿no? Absolutamente. Como comentaba al principio, pareciera que tenemos dos controversias, dos formas, dos relatos en materia de producción y en este caso específico de electricidad, donde por un lado tenemos el caso extremo del sector privado y en el otro, igualmente, el caso extremo del sector público. Me parece que internacionalmente ninguno de los dos extremos, así como tales, es razonable. Hay elementos para pensar que podremos tener un poco de ambos adecuadamente regulados. Sí considero que se trata de un bien público en donde tiene que haber un ente privado que se encuentre por encima de los órganos privados, definitivamente. Tiene que haber respaldo, como comentaba en el caso de las energías intermitentes, y este respaldo cuesta. Tener una planta que está detenida y que solamente se echa a andar, que solamente funciona cuando anochece o cuando deja de hacer viento, eso tiene un costo y por supuesto que hay que tenerlo. Y si eso es propiedad pública, el sector privado que está participando en el mercado tiene que pagar por ese respaldo. Y eso es parte de lo que en este momento no termina de ocurrir en nuestro país. Y por esa razón es parte de las controversias que hay con respecto a la participación del sector privado, porque están generando muchas ganancias, pero están socializando los costos. Y esa es parte de la controversia. Así es, exactamente. Por un lado, tenemos que el gobierno actual, por ejemplo, tiene el propósito, lo ha manifestado muchas veces, de ser parte, de hecho, con este documento que se emitió en mayo, que mencioné, ser parte del proceso de la defensa del interés nacional, mencionan. Sin embargo, cuando uno lee los medios de comunicación, dicen que incluso por encima del interés particular. Y yo creo que a veces ahí también abonan a la controversia, pero muy mal dirigida. O sea, se trata de que, por ejemplo, como se mencionaba hace un momento, el sector eléctrico pues, es un sector estratégico, ¿sí? Y que define muchas cosas, en general, el sector energético, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando leí el libro de La Tercera Revolución Industrial de Jeremy Rifkin, que hablaba, por ejemplo, de que los regímenes energéticos condicionan a las civilizaciones, ¿sí? Cómo se organizan, cómo se distribuyen los frutos de la industria, de las ganancias y del comercio, y cómo se ejerce el poder político. Entonces, obviamente, las dos partes están conscientes de esto
y más o menos están en, el, en la misma proporción, ¿sí? Entonces, obviamente ahí hay un choque importante, pero sobre todo, yo sí al menos tomaría posición en la parte de que, si bien es cierto que puede haber un totalitarismo en la parte de un Estado, también hay totalitarismos de mercado. Entonces, yo pienso que la diferencia que hay ahorita es que, al menos desde mi punto de vista, pues el gobierno que sustenta la participación estatal, ¿sí? Pues tiene una base, digamos en términos políticos, una base social popular, tiene un dictado popular que fue electo en las elecciones pasadas y pues tiene un respaldo de base social, al menos general, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Ahora, con lo que mencionas, estaba leyendo un artículo de Chomsky donde dice, y bueno, tengo una cita que quisiera leer, ¿no? Dice, la propaganda empresarial que domina el sistema autoritario se ha acostumbrado a alentar sentimientos antifiscales. Promueve el odio y el miedo al gobierno, y por buenas razones. De todos los sistemas de poder existentes, el gobierno es el que no solo en principio, sino a veces también en la práctica, tiene que responder al público y puede imponerle limitaciones a la depredación del poder privado. El corolario de quitarnos el gobierno de encima es sufrir el peso aún mayor de las tiranías privadas que no responden a nadie. Sin embargo, habría que matizar lo dicho sobre la propaganda antigubernamental de los empresarios. Los empresarios, por supuesto, favorecen la existencia de un Estado muy poderoso que funciona para los principales arquitectos del poder que menciona Adam Smith, que hoy en día ya no son los comerciantes y los manufactureros, sino las multinacionales y las instituciones financieras. Nuevamente, me parece que estamos dentro de estas dos visiones extremas, del mercado extremo y de la participación extrema del gobierno. En el segundo caso, nos encontramos en el mundo del socialismo, pero el socialismo, desde mi perspectiva, por lo menos, es un experimento histórico que como especie humana realizamos en diferentes lugares, porque además hay diferentes tipos de socialismo. Estos socialismos ya demostraron que no funcionan. Si funcionaran, seguirían vivos, seguirían operando. Y lamentablemente se han convertido en algo dramático, como es el caso de Corea, que sigue todavía viva como país socialista, y también como en el caso de Cuba. Pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso del mundo entero, una característica es que los homosexuales son cada vez más libres de caminar y de manifestar sus preferencias. En Cuba esto no ocurre. Y no ocurre porque no los haya, sino porque son encarcelados. Es decir, hay cierta... se coarta la libertad de ser como individuo. Entonces, el socialismo, desde mi perspectiva, ya es una visión que ha sido superada, pero por otra parte, el libre capitalismo extremo salvaje también está demostrado que tampoco funciona. Evidencia de ello lo tenemos en la crisis de 1929, en la crisis de 2008 que tenemos en este momento, y una más, capaz que más contundente que las anteriores, es la barbarie ecológica y el cambio climático que tenemos en este momento. La gran parte del cambio climático que tenemos obedece a que hemos estado produciendo, depredando al medio ambiente, en términos energéticos, en términos de prácticamente todo. Ve a la tienda, ve a comprar cualquier cosa y te darás cuenta que generamos basura al por mayor en pro del lucro o de la ganancia económica. Y a esto nos ha traído llamémoslo así, el capitalismo salvaje o liberalismo extremo. Entonces, desde mi perspectiva, ninguno de los dos extremos son sensatos. Tendremos que pensar en algo intermedio y en mercados que estén regulados, además. Y para esto requerimos a entes reguladores. Y bueno, requerimos no partir, digamos, de un punto ideológico puramente, ¿no? Y pensar que ese punto ideológico va a resolver todos los problemas, ¿no? En este caso, usted menciona dos extremos, ¿no? El del control total del Estado y por otro lado, la completa desregulación, ¿no? Absolutamente. Los que hacemos también investigación, lo que deberíamos hacer, que no siempre se consigue, pero que deberíamos, es no decir lo que nosotros opinamos, aunque se vale opinar.
pero cuando se trata de investigación, es más bien decir, los números dicen tal cosa, o la evidencia dice tal cosa. En el caso del sector eléctrico privado, y lo digo porque me ha tocado verlo más o menos de cerca, cuando el sector privado genera energía eléctrica, en muchas ocasiones lo hace de una manera más eficiente y barata que el sector público. Si eso ocurre, entonces no hay razón por la que el sector privado no pueda generar en un marco regulado, no de libre mercado salvaje, en donde tengan un comportamiento rentista. El punto intermedio es el que me parece que sería el más adecuado. Gracias. Héctor. De mi parte, bueno, pues yo pienso que con esto que ha pasado con todo de respecto a la pandemia y esta situación, bueno, la postura que yo podría tener es que, por ejemplo, pues en el contexto pues un poco la fragmentación pues de la globalización, ¿sí? Y pues se debe repensar, se debe incluso relanzar, ¿sí? Pues el papel que tengan los estados, tanto en la protección social como como en el territorio y por supuesto en la energía. Entonces, por eso la posición que yo tengo es esa, ¿no? Si bien es cierto que los extremos no son buenos, sí lo que yo propondría es, por ejemplo, verlo desde un punto de vista en el que se haga repensar el papel que tengan los estados en los respectivos países. Y lo menciono también porque, bueno, la investigación que menciona el libro también habla, por ejemplo, de que pues las empresas, en el caso del sector eléctrico en los Estados Unidos, que menciona que fue donde se disputó con mayor ferocidad, ¿sí? Entre finales del siglo XIX y XX, hablaban de que, por ejemplo, pues controlaban, por ejemplo, la agenda, las empresas, las acciones, recurrir a influencias políticas y relaciones públicas, en fin, ¿no? Propaganda masiva, etcétera, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde precisamente volvemos, ¿no? Un extremo y otro, sino si vamos a estar en una parte media, que también no lo vería mal, pues habría que incluir la parte de, pues, repensar o relanzar qué actividad va a tener el sector público, sobre todo ahorita en la parte de salud, que está súper evidenciado que estamos muy rezagados en esa parte, en la parte de territorio y en la parte de energía, que es lo de que menciona la columna. El libro que has estado citando es el de la autora Sharon Beder, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco del libro? El libro es de Sharon Beder, se llama Energía y Poder, ¿sí? La lucha por el control de la electricidad en el mundo, ¿sí? Es una investigación bastante ardua y muy bien documentada, incluso hay hasta algunos mapas sobre las distribuciones que tiene pues el sector eléctrico, ¿sí? Y nos habla de los casos principales, por ejemplo, es el del Reino Unido, y que de hecho fue el primer país en desarrollo que privatizó su sector eléctrico, y, y Estados Unidos, donde nos documenta eh, toda la, pues toda ¿cómo decirlo? Pues toda la controversia, todo el enfrentamiento que hubo con los servicios municipales de electricidad, ¿sí? Entonces, y de hecho por ahí tiene unas citas muy buenas, por ejemplo, de Transnational Institute, ¿sí? Que por ejemplo aquí menciona una parte, dice, la liberalización de la energía eléctrica significa, por lo general, la pérdida de autoridad y soberanía públicas sobre un sector económico estratégico. Bienes públicos caen en manos de unas cuantas empresas multinacionales irresponsables y cada vez más poderosas. Esto lo dice el Transnational Institute, ¿sí? De 2002. Entonces, con esa cita abre el libro y bueno, entre las conclusiones más importantes a las que llega es que, como lo menciona en la columna al final, ¿sí? Muchas veces la privatización del sector eléctrico o la evidencia internacional nos muestra que claramente más que reducir, bueno, aumentar la eficiencia, reducir los costos,
pues pareciera que es una estafa en algunos casos, ¿no? Como los que mencioné, en el caso de, incluso pues de violencia también, ¿no? Hubo incluso actos de violencia en algunos países, como por ejemplo el caso de Sudáfrica y Ghana, hubo algunos aspectos ahí de violencia. Entonces, pues sí, ¿no? Este libro está bastante interesante. Quisiera también abonar un poco al comentario que se ha hecho respecto a la cuestión de los mercados eléctricos y las fallas del sector privado. Esto es cierto, no solamente en términos del sector eléctrico como tal. Hay por lo menos dos sectores adicionales, tal vez tres, que me vienen a la mente en este momento. Eh, Primeramente, algo que quedó claro con esta pandemia es el caso del sector salud. En muchos países se permitió que el sector privado interviniera más fuertemente en el sector salud y cuando nos vino la pandemia nos encontramos con una situación en la que no había infraestructura para poder atender a la población. Y esto es un tema de seguridad nacional que está más allá del mercado. Por lo tanto, el gobierno tendría que intervenir, sea a través de asociaciones público-privadas, a través de hospitales públicos, a través de concesiones al sector privado, es decir, la forma es casi, te diré que irrelevante. Cada contexto lo irá diciendo, pero de que el gobierno debe intervenir, lo tiene que hacer. Ese es un primer elemento. Segundo, la banca, el sector financiero en términos generales. Si tú observas el comportamiento del sector financiero, voy a poner el caso de la banca española que trabaja en México. Las tasas de interés que cobra la banca española en España es muy inferior, pero por mucho, a la tasa de interés que cobra la banca española en México. ¿Por qué razón ocurre esto? Es muy simple, porque el contexto sociopolítico, el contexto legal de nuestro país y de los países en vez de desarrollo lo permiten. Un sector adicional, y esto lo ha enfatizado el presidente, por esa razón ha tenido también controversias con el sector minero. Lo que el presidente le ha pedido a los mineros canadienses es que sigan las mismas reglas de cuidado, de protección al medio ambiente, de pago de sueldos que siguen en Canadá. Si siguen las reglas que están llevando a cabo en Canadá, entonces no habría posiblemente mayor problema o el problema sería menor, pero el contexto de nuestro país lo permite. Y como el contexto lo permite, por eso tenemos una suerte de abusos del sector privado en el mundo entero. El sector privado no es un hermano de la caridad en lo más mínimo. Y a donde quiera que vaya, lo que va a buscar es el lucro. Si el contexto legal, el contexto político, el contexto económico lo permite, a través de la ley o a través de sobornos, va a seguir maximizando sus ganancias. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer nosotros como sociedad es crear un contexto en el que se les limite. Se tenga protección al medio ambiente, se tenga protección a los trabajadores, que se pague adecuadamente los factores de la producción y que en este caso el sector privado intervenga. No hay razón así en principio para que todo tenga que ser propiedad pública. El sector privado puede intervenir, pero yo insisto en esto, regulado. Gracias. Y respecto a bibliografía que usted recomiende para indagar un poco más sobre estos temas. Por un lado, este libro que ya se te comentó, está en el caso de Naomi Klein, el de la doctrina del shock, el caso del documental de los Chicago Boys. También habría que leer un poco de bibliografía económica heterodoxa, así llamada. Te recomiendo mucho el libro, se llama Desenmascarando la Economía. En inglés es The Bunking Economics. Lo que hace este libro es decir, literal, desenmascarar a la economía neoclásica, sosteniendo que los principios de los que parte son falsos. Y como los principios de los que parte la teoría económica son falsos, al momento de instrumentarlos, los resultados en el mundo son desastrosos. Un ejemplo que me gusta, que me encanta, porque es muy dramático. Así comienza en el prólogo. Si tienes un arquitecto, va a construir una mala casa y el edificio se va a caer. Plaza Antara, hace 2, 3 años se vino abajo, posiblemente por una mala arquitectura. Tienes un daño acotado, más o menos, se cae el edificio, pero el daño está acotado. Un ingeniero nuclear, Chernobyl. Tienes un daño también dramático, pero acotado a una región determinada. Una mala práctica médica puede matar al paciente. Un mal abogado puede quebrar a la empresa o puede meter a la cárcel al paciente. Pero una mala teoría económica, esa provoca crisis internacionales. Crisis internacionales que además no se quedan en una generación, sino que pueden ser intergeneracionales.
Entonces, no hay nada más peligroso que una mala política económica que se instrumenta en el mundo. Ese es el mensaje del libro que te comentó, eso te puede ayudar. El autor es Steve King y se llama así, la versión en España es La economía desenmascarada, en español es Desenmascarando la economía. Y puedes encontrar el libro en inglés en internet, ya se encuentra disponible en PDF. También por ahí lo puedes encontrar. Eso desde la perspectiva económica. Adicional, pues sería, por ejemplo, el libro de Economía para un planeta abarrotado, de Jeffrey Sachs. También se me hace importante, toma en cuenta la parte climática y energética, también es un buen libro. De hecho, ahora que lo mencionas, perdón, ahora que lo mencionas, también desde esa perspectiva, el libro ya viejo para este momento, eh, del Club de Roma, Los límites del crecimiento. Es también otra literatura muy básica. Hay tres versiones, la de 1972, 20 años después y 30 años después. Yo he leído los primeros dos y también te arrojan mucha luz sobre el posible futuro del planeta si no se tiene cuidado con él, sobre todo con el medio ambiente y el crecimiento poblacional. Pues muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado participar en esta entrevista. Creo que deja muchos temas para la reflexión y pues les agradezco también la bibliografía. Si pues quieren despedirse de nuestro público con alguna reflexión final, les agradecemos, ¿no? Muchas gracias por aceptar. Pues muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Creo que cualquier foro que alimente la reflexión, que permita tener debates de esta naturaleza, sin dogmas. Además, es muy importante esto. No deja de llamarme la atención que en diversos foros no deja de haber descalificación de uno hacia otro, simplemente por partir de premisas distintas. Me parece que cuando llegamos a esos puntos es un error. Así es que tener foros donde se pueda hablar, se pueda debatir y se puedan vertir los puntos de vista e invitar a la población a reflexionar, pues son muy valiosos. Así es que muchísimas gracias. A usted, profesor. Sí, yo también agradezco mucho la invitación y también, por ejemplo, aquí también agradezco al profesor Darío, ¿sí? Que hayamos hecho este trabajo en conjunto y que originó precisamente esta entrevista. Gracias por el espacio que, como se comenta, pues sí, a favor de abonar un poquito al debate público de los temas pues, que son relevantes para la sociedad en general, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de actividad política muy rocosa, muy incluso confusa. Entonces es bueno un poco participar en estos foros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.